En primer lugar, agradecer a la organización y en concreto a Bebiom y a EBIC la posibilidad de contaros este proyecto. Para nosotros, este proyecto en Cayo Levantado es un ejemplo de los retos que supone el encaje de los proyectos de bioenergía en el entorno donde se van a implantar. A diferencia de otras tecnologías o de otras fuentes de energía renovable, no solo tenemos la componente energética, sino también la componente medioambiental, que cobra gran importancia. Pues estamos trabajando con residuos y subproductos orgánicos que nos van a suponer una mejora en la gestión y, posteriormente, la gestión del digestato que se genera. Entonces, no solo nos estamos enfrentando a un reto técnico y económico de encaje de rentabilidad del proyecto, sino también a esa parte medioambiental y la parte normativa que unidas dan lugar a esa componente social o de entorno que para nosotros siempre es importante en el desarrollo de proyectos propios o en las soluciones que aportamos para terceros. Esta introducción genérica os la hago porque este proyecto además lleva un reto añadido y es que se sitúa en uno de los resorts turísticos más emblemáticos de República Dominicana, en concreto el Resort Cayo Levantado, situado dentro de una isla en la costa de Samaná, que cuenta solamente con 200 habitaciones, 220 habitaciones y un número limitado de restaurantes. En este caso, 6 restaurantes con algunos bares y otras fuentes de residuos, como serían las cantinas de los trabajadores. Entonces, proyecto pequeño, retos mayúsculos, se acrecenta el impacto de la solución técnica o la importancia de la solución técnica, la importancia del encaje de rentabilidad y la importancia del encaje normativo y medioambiental. Porque el reto tecnológico es dar una solución en el entorno inmediato donde se generan los residuos, de valorización de los mismos y de aprovechamiento energético. Y, sobre todo, que no haya un impacto de esta nueva actividad en el entorno inmediato, que son los propios huéspedes del hotel o del resort, y en este caso de un resort perteneciente al Grupo Piñero, en este caso, un resort de lujo sostenible, es decir, que los huéspedes o clientes muy exigentes y donde el reto principal, como su nombre indica, es la sostenibilidad y la integración. Entonces, ¿por qué este tipo de soluciones son un complemento a las estrategias de sostenibilidad que están desarrollando las empresas hoteleras o el sector de resorts? En primer lugar, porque se enfrentan a un reto energético. Este reto energético viene dado por 2 componentes. Uno, el autoabastecimiento, es decir, no depender de fuentes externas, con los problemas de estabilidad de la red eléctrica que hay en este tipo de países, con los problemas de suministro de fuel oil o diésel en algunos momentos puntuales por temas climatológicos o de comunicación, pero también por el tema de descarbonización y gestionabilidad de las fuentes de energía. Es decir, al final, como todos sabemos, la solución es un mix energético, puede estar compuesto por fotovoltaica y microeólica o eólica y complementado con una fuente gestionable, como sería la cogeneración a partir de biogás, conseguiríamos ese mix óptimo. Además, el biogás aparece como una fuente de energía térmica complementaria a las fuentes o complementaria para aquellos consumos que no se hayan podido electrificar. Por otra parte, resorts exclusivos normalmente significa lugares remotos, malas vías de comunicación, alejados de los grandes hubs medioambientales de gestión de residuos, con lo cual internalizar la valorización de los residuos orgánicos es una buena estrategia para mejorar hacia la sostenibilidad del sector. Esto hace que los puntos, las trastiendas, por así decirlo, llamados puntos limpios, pero que normalmente se convierten en sitios donde se acumulan los residuos antes de ser enviados a valorización, acaben convirtiéndose en áreas técnicas, ambientales y energéticas. Con lo cual, va sumando a esa componente social y de desarrollo sostenible que todas estas cadenas hoteleras están implantando con la creación de nuevos empleos cualificados técnicos, tanto para la gestión de residuos como para la producción de energía.
Y finalmente, y lo hemos dejado el último porque consideramos que es el más importante, insistir en la importancia de mitigar cualquier impacto desde el primer momento en que se generan y se empiezan a gestionar los residuos con sus almacenamientos intermedios, en la instalación de valorización y posteriormente en la valorización de esos digestatos. En esta planta, en Cayo Levantado, a cola de la planta hay un compostador que permite el digestato sólido compostarlo y volverlo una vez madurado, volverlo a integrar dentro de los jardines y parques de la isla. Y en este caso el digestato líquido, por la naturaleza de los residuos, pues se recircula dentro de la propia planta para mantener las condiciones de operación de humedad, pH y sobre todo mantener siempre una aportación de bacterias o de inóculo. Y bueno, los KPIs del proyecto, los grandes números, que en este caso son pequeños números, muy alejados de otros proyectos que se están comentando en el marco del Congreso y en el marco del Salón Gas Renovable. Estamos hablando de alrededor de unas 260, 300 toneladas, dependiendo del año y de la afluencia de huéspedes, con una producción de biogás de 5 o 10 metros cúbicos hora, dependiendo de la disponibilidad de residuos, es decir, totalmente escala micro. Esto sí que es una planta micro y bien integrada dentro del sistema, para una producción de entre 80 y 120 megavatios hora eléctricos año, que en el caso de Cayo Levantado, como veis ahí, se está utilizando en cogeneración, sobre todo por tener una fuente eléctrica gestionable, fiable y que funcione las 8.500 horas del año, porque se está utilizando en la zona de refrigeración de alimentación, recepción de mercancías alimentarias y también en la residencia de los trabajadores del hotel que viven en la propia isla. Entonces, con este sistema, una microred, se ha podido autoabastecer esos servicios. Y como decía, el digestato, con un proyecto complementario de compostaje, de microcompostaje, se integra de nuevo en la jardinería del proyecto. Un proyecto totalmente integrado, alineado con la estrategia de sostenibilidad de Grupo Piñero y que además es un primer ejemplo totalmente replicable. Para que esta tecnología sea totalmente replicable o para poder analizar un escenario donde la tecnología se podía replicar e implantar, pues lo primero es que encaje y esté alineada completamente con la estrategia energética y de sostenibilidad del promotor. Es decir, primero hay que estar 100% convencidos del viraje y del cambio hacia una estrategia de sostenibilidad dentro del sector turístico. Luego es importante disponer de un escandallo de los residuos que se generan en ese resort o en resorts cercanos. Estamos hablando que a partir del número de habitaciones, de restaurantes, de los trabajadores que se alojan y las cantinas de los trabajadores que hay en los propios resorts y otras actividades complementarias, podríamos estimar el proyecto y la mejor solución para este complejo. La solución que hemos visto de Cayo Levantado es el caso extremo de microplanta. Nosotros estamos trabajando muchos casos donde digamos que la solución estándar de menor tamaño pasaría por unas 1.000 habitaciones, 1.200, que es un tamaño más o menos bastante frecuente en este tipo de alojamientos. Identificar los consumos energéticos para cerrar el estudio de viabilidad y que a esa componente de sostenibilidad y medioambiental se una al factor económico. Y luego es importante también conocer la superficie disponible, puesto que sí que tiene una pequeña huella de implantación. Como os decía, muchas veces con el espacio que en estas instalaciones se está reservando a los puntos limpios y a los puntos de contenedores y donde se manipulan los alimentos, o sea, los residuos de alimentos, sería suficiente porque, como habéis visto, la solución es una solución compacta en contenedores donde uno de los contenedores es el digestor. Si requiere más volumen, pues se van ampliando diferentes módulos. Otro de los contenedores es el gasómetro. Dentro del contenedor está una bolsa para almacenar el biogás que por condiciones climáticas de esta región, huracanes y tifones en temporada,
tiene que estar bien protegida para evitar problemas con el gasómetro. Y el tercer contenedor es la sala técnica, sala de bombeo y sala de control, donde todas las operaciones diarias se dan. Y luego la solución energética podría ir por la solución que hay en Cayo Levantado, que es producción de energía eléctrica a través de una cogeneración o consumo directo de este biogás para la producción de calor, que en otros escenarios estamos viendo que tiene un mejor encaje por eliminar esa fase de cogeneración. Soluciones de consumo en cocinas directamente, los quemadores de las cocinas, en lavanderías. Muchos de estos resorts tienen integrado el servicio de lavandería y hay un elevado consumo térmico tanto para el agua caliente como para los procesos de las secadoras, etcétera, producción de aire caliente. Y si no, climatizaciones, trigeneraciones, que en estos resorts ya se está haciendo a través de cogeneración de fuel oil o diésel o gas. Utilizar parte del calor de la cogeneración para trigenerar frío y climatizar las instalaciones. Todo eso dependerá de la escala del proyecto y de la facilidad de integrar estos servicios dentro de integrar la planta dentro del ecosistema de servicios donde principalmente encaja. Y por terminar, simplemente daros dos pinceladas de los dos principales actores de este proyecto. El primero, evidentemente, Grupo Piñero, más conocido por su marca de resorts y hoteles, que es Bahía Príncipe, con mucha presencia tanto en España, en las islas, principalmente, como en el Caribe, y que desde hace mucho tiempo tiene una estrategia basada en la sostenibilidad. Realmente, su estrategia tiene como vía principal la sostenibilidad y desde hace muchos tiempos se está trabajando y han conseguido objetivos como recuperar más del 70% de los residuos reciclables, plásticos, cartones, etcétera. Y el siguiente paso en su estrategia de valorización de residuos era la parte de residuos orgánicos. Primero atacaron la reducción del desperdicio alimentario, es decir, como en las estrategias de eficiencia energética, que el primer paso es reducir el consumo energético. En las estrategias de valorización de residuos, el primer paso es reducir la producción de residuos. Y el siguiente paso fue identificar esos residuos que no se pueden dejar de producir, sobre todo tratamiento de aguas en depuradoras y los residuos de cocina, más los de jardinería, y buscar una estrategia conjunta y, como decía, una solución replicable. Esta solución, integrada con otras que se han implantado en Cayo Levantado, como la recuperación de agua de lluvia y embotellado para su uso por los huéspedes, la integración paisajística, el respeto y el conocimiento del entorno, siendo el entorno de la bahía uno de los principales lugares de cría de la ballena jorobada en el Caribe, también ha sido muy importante. Todo esto conjunto con el granito de arena que aporta la microplanta de biogás les ha permitido durante el año 2024 ser galardonados y reconocidos con muchísimos premios de sostenibilidad, de eficiencia energética y de excelencia turística en las categorías de verde o sostenible. Y os puedo asegurar que aquí solo hemos puesto los más representativos, pero estamos hablando de más de 50 reconocimientos en los últimos meses para el proyecto de Cayo Levantado. Y el otro actor somos nosotros, Genia Bioenergy, que hemos aportado nuestra parte de conocimiento en tecnología de digestión anaerobia, en ingeniería, aportando soluciones concretas y realizables. Y luego nuestra parte de promotores de proyectos de biogás y de biometano, que nos hace entender todos esos complementos, más allá de lo técnico que lleva el proyecto, de integración medioambiental, integración social y sobre todo de rentabilidad del proyecto y ayudar a buscar ese mejor encaje. Y por terminar la presentación, insistir en que la bioenergía tiene diferentes vertientes. El biometano es la principal tendencia y desde Genia estamos desarrollando muchos proyectos, pero proyectos que van vinculados al entorno inmediato donde se van a implantar, teniendo en cuenta a los principales actores, y eso nos hace también encontrarnos con este tipo de proyectos que se engranan perfectamente con la actividad y con el medio ambiente, y no solo el proyecto de Cayo Levantado, proyectos que estamos desarrollando en comunidades energéticas locales para producción de energía eléctrica o para producción de energía eléctrica y gases renovables, como el caso de Guadalix, que salió recientemente en la prensa. Entonces, pensamos realmente que la bioenergía es una herramienta para mejorar el entorno local e integrar los sectores tradicionales
o el sector turístico en este caso, con el medio ambiente y el entorno inmediato. Entonces, bueno, pues nos parecía muy importante poder transmitiros este proyecto, pero sobre todo como ejemplo de un proyecto con un encaje perfecto en el entorno donde se implanta. Muchas gracias.